QR País presenta Zoológicos Humanos. Y si pensamos que bajo la justificación científica existió a fines del siglo XIX los llamados zoológicos humanos, desde el presente criticaríamos duramente esa concepción inhumana y que va en contra de la Declaración de los Derechos Humanos. Las exposiciones coloniales fueron la ocasión de presentar al público de la metrópoli una muestra de los diferentes pueblos colonizados, puestos en escena, en situación forzada en un ambiente reconstruido. Karl Hagenbeck fue el promotor de las exhibiciones humanas realizadas en el Jardín de Aclimatación de París, que se realizaron desde la década de 1870 hasta principios de la década de 1930. Traía animales, ¿cierto?, a Hamburgo, y en algún momento determinado se da cuenta que las personas que acompañaban a los animales provocaban más curiosidad. Por lo tanto, si traía, no sé, renos de Laponia, traía a Sami, que acompañaban a los renos, y la gente se quedaba mirando a los Sami, no miraba a los renos. Entonces el tipo, con toda la no sé cómo decirlo, aquí en Chile sí, le llamaríamos chispeza, que fue un término creado por un jugador de fútbol, Gary Medel, que justamente esta inteligencia picarona, yo creo que por ahí va. El tipo se da cuenta de que ahí hay un nicho de plata y empieza a traer lapones, sami, africanos, y qué sé yo, y se empieza a armar este circuito a nivel global, ¿cierto? El tipo empieza a poner a gente en todas partes del mundo y empiezan a llegar una cantidad de personas increíbles, de África, Oceanía, Asia y por supuesto América, y por supuesto las personas más requeridas eran aquellas que provocaran mayor curiosidad, en este caso los fueguinos, los patagones, que eran de esta última parte del mundo, ¿no? Ese es un poco el inicio de esta historia. En septiembre de 1881, 11 fueguinos fueron exhibidos. Habían sido raptados en las costas del estrecho de Magallanes por Jean Wilhelm Holland, marino alemán. En los primeros días, la hija menor de uno de ellos murió. Luego de París, fueron exhibidos durante 3 semanas en Berlín, donde los alojaron en el recinto de las avestruces. La gira siguió rumbo a Leipzig, Múnich, Stuttgart y Nuremberg. Para entonces ya se encontraban bastante enfermos. Y camino a Zúrich murió una mujer apodada Gret. La salud del resto del grupo estaba tan frágil que debieron cancelarse todas las presentaciones en Suiza. Fue en ese momento cuando el empresario Karl Hagenbeck intervino y envió de regreso a Punta Arenas a los 5 sobrevivientes de la gira, ya que el responsable de llevarlos había dado un depósito de garantía por los mal llamados indios. En el viaje murió el fueguino apodado Andrés. Solo sobrevivieron 4. ¿Cómo fue el proceso de secuestro y captura en cada etnia particularmente? O sea, había, contanos un poquito cómo era, había, no sé, por decir, vamos a poner un poco para que la gente entienda, había piratas locales, había viajeros. ¿Cómo fue el tema del secuestro? ¿En qué se basaban? ¿Este tipo tenía gente acá, navegaba por nuestras costas? ¿Cómo fue? Tenía gentes, en Punta Arenas tenía, por ejemplo, a un ballenero belga, de nombre Maurice Mert, y este tipo de hecho fue la primera foto que yo obtuve, que conocí con respecto a este tema. Él aparece en esta foto, ¿ya? Es una foto, yo creo que si la mostramos en algún minuto más adelante, qué sé yo, después la gente la puede ver, que la busque, Selknam de 1889, y va a aparecer esa foto con este personaje. Este personaje, Hagenbeck tenía este personaje y tenía otros empresarios, por ejemplo, en Punta Arenas. Y estos tipos lo que hacían era engañar, capturar, subir a los barcos a personas, digamos, en este caso de origen cahuéscar, a los Selknam, no hablaban el idioma, se comunicaban por señas, y era imposible que les comentaran todo lo que tenían que hacer, y no existía nada de eso.
Lo que sí había, Claro. lo que sí había era el interés de una sociedad europea, en este caso Alemania, el imperio germánico, esta unión entre la ciencia, ¿cierto?, entre el poder político y el poder empresarial, de convencer a los estados en que esta empresa era una empresa científica. Por lo tanto, ahí encontramos las cartas del gobierno prusiano, ¿cierto?, a Chile, diciendo, oiga, por favor, permita la salida de, entre comillas, por favor, araucanos, patagones, fueguinos, en áreas de la ciencia, etcétera, etcétera. Es un poco la mecánica. Por un lado, la diplomacia, por otro lado, llevando a la gente de inmediato, era un verdadero secuestro. En las representaciones que hicieron de estos grupos, nada hacía señalar que eran canoeros, sino todo lo contrario. Los presentaron como nómades terrestres. Las fotografías tomadas y los grabados e ilustraciones realizados a partir de aquellas exposiciones fueron tomadas como verdaderas y adquirieron carácter científico con enfoque antropológico de la época. Desde el 6 de mayo hasta el 31 de octubre de 1889 se celebró en París el centenario de la Revolución con una exposición universal. En el marco de la celebración de igualdad, fraternidad y libertad, se exhibieron 11 indígenas Shellman. Maurice Maitre raptó en la bahía de San Felipe a toda una familia, a quienes llevó atados con cadenas. De los 11, 2 murieron en el viaje. Fueron presentados tras rejas como supuestos caníbales. Todas las tardes les arrojaban carne cruda de caballo y los mantuvieron sucios y sin posibilidades de higiene, para que tuvieran la apariencia de salvajes. Todo para obtener beneficios comerciales. Ante las inhumanas condiciones de la exposición, la sociedad anónima Missionary Society comenzó a exigir la liberación y el retorno de esta familia a Tierra del Fuego. Fue tal la presión que obligó a Maitre a cancelar la gira por Inglaterra, dirigiéndose a Bélgica. De los 11 Shellman, solo 7 llegaron con vida a Petit Carmes, en Bélgica. Una vez en Bruselas, fueron exhibidos en el Musée du Nord, el cual ofrecía una amplia variedad de atracciones, desde equipos eléctricos hasta obras de teatro con actores enanos. Fue en ese contexto que el grupo de 7 Shellman fueron encarcelados por la policía belga en la sección de extranjeros. Tras este episodio, Maitre y el grupo de Shellman volvieron a Inglaterra, desde donde se embarcaron de regreso a Tierra del Fuego. De los 11, solo regresaron 6. En Suiza, cuando encontramos los restos, también un poco lo mismo. Los colegas suizos nos dicen, ustedes le están poniendo rostros a estos cuerpos y nosotros le estamos pegando los cuerpos a estos rostros que ¿me entienden, no? O sea, hay un juego muy bonito, además, Sí, muy fuerte desde el punto de vista. Un poco esa experiencia dura, ¿cierto? Lo que también me hace a mí como historiador cuestionar los métodos que utilizamos desde la academia al no involucrar a las comunidades protagonistas de su historia. En junio, 2 familias de mapuches fueron exhibidas en el jardín de aclimatación, un grupo de 6 hombres, 4 mujeres y 4 niños. Fueron llevados hasta el lugar por el alemán Richard Fritz, que según algunos registros había participado en un guillatún en la comunidad de estas familias, lo que indica un nivel de cercanía y que no fueron llevados por la fuerza, sino engañados hasta Europa. Yo te diría que hay una mirada desde el exotismo, o sea, es fotografiar lo diferente, fotografiar lo distinto, fotografiar cuán distantes somos tú y yo. Por ejemplo, en el caso de los mapuches, fueron 14 mapuches de la zona de Tirúa, de acá de Chile, de la zona de Tirúa, esto queda en el sur de Chile, digamos, en la región del Biobío, no tuvieron tanto éxito porque estaban muy vestidos y sus rostros eran muy similares, incluso los comparaban, son muy similares a la gente de la serranía de, qué sé yo, de tal parte de París, o sea, perdón, de Francia. Entonces, no eran tan distintos, por lo tanto el éxito comercial no era tanto. Durante la exposición en París, la representación se hizo a través del juego del palín, antecesor del hockey, y por el uso de sus instrumentos, sobre todo por el sonido de la trutruca.
Después de París, la gira continuó rumbo al zoológico de Berlín y a una feria navideña en Hamburgo y en el Palacio de la Moneda en Chile. Cuántas impropecias, cuántas injusticias. En nombre de Dios, la ciencia o el comercio, dinero o poder, una ecuación que atenta contra cualquier principio de libertad.